como introducción, el domingo pasado, entre todas las cosas que dijimos, entre todos los viajes que el apóstol Pablo había realizado, pudimos ver el punto exacto en el cual Pablo se encuentra con este hombre llamado Timoteo y cómo la obra del Señor se había estado haciendo por medio de la predicación del Evangelio en la ciudad de donde era, en Listra. Pablo conoce a Timoteo. El poder del Evangelio, el poder de Dios se estaba manifestando en esos días, y también podemos entender que Timoteo era uno de esos frutos de la semilla del Evangelio. Pero también dijimos que Timoteo, ya en el final del domingo pasado, veíamos que Timoteo Pablo le había pedido a Timoteo que se quedara en la iglesia de Éfeso, para poder tratar ciertos temas que vamos a estar viendo según el desarrollo de esta carta. Temas muy importantes que debemos prestar atención, porque Timoteo tenía el papel del pastor, tenía el papel de poder organizar la iglesia. Entonces son puntos muy importantes para que nosotros veamos cómo es que la iglesia debe moverse, cómo es que la iglesia, guiada por su palabra, debe manifestarse a un pueblo incrédulo, y cómo nosotros debemos vivir incluso entre nosotros. Todos esos temas el apóstol Pablo va a estar indicándonos por medio de esta carta. Pero también vamos a estar aprendiendo que la validez de esta carta no es que quedó caducada, no es que la fecha de vencimiento ya está, ya no sirve más. Vamos a aprender por medio de esta carta que tanto la instrucción de Pablo a Timoteo en esa época también es para nosotros en nuestra época. Y lo vamos a estar viendo conforme a lo que el Espíritu de Dios nos vaya convenciendo, y al ver las realidades que tenemos en nuestros días, vamos a poder decir al Espíritu de Dios, es verdad, porque es el Espíritu de Dios el que va a guiarnos a toda verdad. Entonces, vuelvo a leer el versículo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. He titulado este sermón en este día, El Dios de nuestra salvación. Y vamos a ver por qué de este título. Pero en este versículo, en esta mañana, voy a pedirles de su atención, porque voy a intentar desarrollar 3 temas. El primer tema que vamos a estar desarrollando es lo que primero dice ahí Pablo, apóstol de Jesucristo. Luego, en segundo lugar, vamos a estar viendo Dios, nuestro Salvador, y en tercer lugar, Jesucristo, nuestra esperanza. Así que les pido de su atención, vamos a estar viendo estos temas. Entonces, el primer tema a tratar es apóstol de Jesucristo. Pablo se presenta. Pablo empieza esta carta como en la mayoría de sus cartas. Si ustedes van a ver, casi en todas, él dice ser apóstol de Jesucristo. Y voy a tomar unos minutos, algunos minutos, para poder explicar este término, apóstol de Jesucristo, ya que en nuestros días se ha vuelto tan común escuchar a ciertos personajes, ya sea por la radio, por internet, por el televisor, por distintos medios, a personas que se llaman apóstoles de Jesucristo. Se ha vuelto, hasta diría, tan de moda como si fuera una ropa que se puede poner cualquiera. Entonces vamos a examinar un poco acerca de este término, apóstol de Jesucristo, para que nosotros, mediante la palabra de Dios, podamos llegar a una conclusión. Apóstol en nuestros días. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes, no es que posiblemente sea yo el único que haya escuchado hablar acerca de este término en nuestros días? ¿Cuántos de ustedes han escuchado o conocen o han visto a personas que se paran en un lugar diciendo: yo soy el apóstol de Jesucristo, soy un apóstol de Jesucristo? Y es por eso que es importante, que tengo que frenar en esta parte y poder desarrollar y examinar la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es nuestra guía y la última palabra en toda discusión. Eso quiere decir que, hermanos, posiblemente algunos no estén de acuerdo
cuando yo esté desarrollando este tema, no estén de acuerdo con lo que voy a decir. Pero les ruego que tengan paciencia, porque sí confío que el Espíritu de nuestro Dios nos va a dar toda la verdad, nos va a llevar a un mismo sentir si es que nosotros procuramos en nuestros corazones servirle a nuestro Dios sinceramente. Entonces vamos a tomar en cuenta su palabra para que sea ella la que nos diga si realmente en nuestros días pueden personas decir soy un apóstol de Jesucristo. Primero vamos a ver a qué se refiere con la palabra apóstol. La palabra apóstol puede traducirse también como enviado o embajador, o sea, deriva directamente del griego apóstolos, ¿sí? O sea, de ahí sale apóstol, apóstolos. Y nos indicaba hacia una persona, hacia alguien que fue enviado con un mensaje o una comisión especial, como un representante de un país, como un embajador de un país o como un representante que venía de un reino. ¿Sí? O sea que apóstol era alguien que había sido encomendado, había sido enviado, había sido elegido como un representante de algo, en términos generales, ¿sí? Es como que si yo envío a alguien con una misión especial, puedo usar esa palabra, apóstol. En el Nuevo Testamento, un apóstol era alguien que había sido enviado y autorizado para llevar el Evangelio. Pablo también en Romanos 1:1 dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, o sea, separado, llamado a ser apóstol, a ser enviado. ¿Para qué? Dice después, apartado para el Evangelio de Dios. Él fue llamado, él fue comisionado para llevar el Evangelio de Dios. Es por eso que Pablo se presenta en todas sus cartas de esa forma. Él siempre se consideraba como un mensajero, como un embajador de Cristo, alguien que había sido encomendado por él. Entonces, en un sentido amplio de la palabra, para que nosotros vayamos entendiendo de esta palabra que ya sabemos su significado, apóstol puede traducirse como enviado, como embajador, como comisionado. En un sentido amplio de la palabra, vamos a encontrar, hablando acerca de apóstol o apóstoles, a distintas personas en la palabra de Dios inclusive. Por ejemplo, si quieren acompañarme a Hebreos 3:1, si pueden abrir sus Biblias ahí en 3:1, vamos a ver que Jesús, nosotros entendemos que Jesús fue enviado por el Padre con una misión especial, salvar o llevar la salvación a los pecadores. Y es por eso que en Hebreos 3:1 se va a aplicar este término apóstolos, ¿para quién? Para Jesús. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que se está aplicando el término. Dice, Él fue enviado, Él fue comisionado, Él es uno de los... Es como decir, dice considerar al apóstol, al enviado, que es Cristo Jesús. Se dan cuenta que se le está poniendo este término a la persona de Jesús. Y hay varios personajes que se pueden encontrar. Yo les voy a citar algunos para que cuando escuchen en sus casas puedan verlos si quieren en sus Biblias con más tiempo. Porque también Bernabé, aquel que acompañaba a Pablo, se le relaciona con él y se le menciona como apóstol en Hechos 14:14. No lo vamos a leer ahora, léanlo en sus casas. Voy a citar algunos pasajes, cuando les diga vamos a buscarlos. También a Andrónico y a Junías en Romanos 16:7 se les hace mención de que son participantes entre los apóstoles. Y ahora sí, acompáñenme a Filipenses 2:25, para que nosotros veamos que este término apóstolos se le podía dar mención a ciertas personas.
Filipenses 2:25. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Y dónde está la palabra apóstol ahí? Vuestro mensajero. Si ustedes buscan en el original, ese mensajero va a ser traducido vuestro apóstolos. Apóstolos es esa misma palabra en el original, en el griego. Y lo mismo pasa en 2 de Corintios 8:23. En 2 de Corintios 8:23 se usa el mismo término, apóstolos, pero con la palabra mensajeros. Dice ahí en 2 de Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros, y en cuanto a nuestro hermano, a nuestros hermanos, son mensajeros, o sea, son apóstolos de la iglesia y gloria de Cristo. O sea, ese término de apóstolos se le podía mencionar a distintas personas y se van a encontrar en la Biblia de que hay varios a quienes se les nombra como apóstolos, se le da ese término de apóstolos. Incluso, en términos generales, nosotros tenemos una misión especial, ¿o no? Nosotros somos encomendados, somos comisionados de llevar el evangelio a otras personas. Tenemos esa misma función de poder anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la misión. Entonces también se aplica, si nosotros somos mensajeros del Señor Jesucristo, también se puede decir en el original, somos los apóstolos de nuestro Señor Jesucristo. Somos enviados de nuestro Señor Jesucristo. Eso en términos general. Eso no significa que yo me pare en este lugar y yo diga, tengo el ministerio apostólico, que es otra cosa. La misión la tenemos todos. El término podemos tenerlo todos, toda persona. Ese término se puede emplear incluso no solamente en el ámbito de iglesia, se aplicaba en todos los ámbitos en la antigüedad. Cuando un rey enviaba a alguien a anunciarle algo, él lo que estaba haciendo es, él está llevando apóstolos, él era un apóstolos. ¿Se entiende? En un término general se podía aplicar a una persona que era enviado con cualquier misión. Pero en un sentido más estricto de la palabra, en cuanto al ministerio apostólico, que es distinto, se refiere solamente a los 12 llamados o escogidos por el Señor Jesucristo, con excepción de Judas Iscariote, quien entregó a Jesús. Pero apóstoles, en el sentido de ministerio apostólico, se refiere solamente a esas personas. Y alguno podría preguntar, ¿pero por qué solamente a ellos se les dio el ministerio apostólico? Porque para ser apóstoles, hermanos, para ser un apóstol de Jesucristo, como dice Pablo ahí en el saludo, debía cumplirse algunos requisitos. Debían cumplir un requisito muy importante para ser llamado apóstol de Jesucristo, para poder tener el ministerio apostólico. Entonces, ahora sí, acompáñeme a Hechos 1, voy a leer del 21 al 26. Y les ruego que mientras leamos esto, porque en serio, hermanos, debemos estar atentos, porque en nuestros días los van a intentar convencer de que todavía pueden haber apóstoles. Y si no están de acuerdo conmigo, yo les he dicho, yo no soy quien que pueda convencerlos a ustedes. Pero su palabra sí. Y debemos ser expuestos a ella. Entonces, ¿por qué solamente estos hombres podían tener el ministerio apostólico? Hechos 1:21 viene relatando antes
de la muerte de Judas el Iscariote, el que había sido profetizado que iba a pasar eso y que alguien debía tomar su lugar entre ese ministerio apostólico que eran los 12. Entonces prestemos atención a los requisitos para que ustedes mismos saquen conclusiones y vean si hay alguno en nuestros días que pueda cumplir estos requisitos. 21 dice, recuerden el contexto, están buscando un reemplazante para Judas Iscariote. Entonces, en esa búsqueda, los apóstoles dicen esto, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, que entre todos los que estaban ahí, es como si fuera que en todos los que estamos aquí, habían varios hombres en ese lugar. Pero dentro de esos hombres solamente habían 2 personas que cumplían con el requisito que están poniendo los mismos apóstoles. Tenía que ser alguien que había visto al Cristo vivo, al Cristo resucitado, al que había escuchado sus enseñanzas, que Él les hubiese encomendado todas las cosas. Entonces debía ser uno que tuviera esos requisitos. Y de todos esos hombres, ¿cuántos eligieron? Solamente 2. Solamente 2 cumplían con los requisitos. Y dice ahí en el versículo 23, y señalaron a 2, 24, y orando dijeron, escuchen, orando a Dios como es que oraban, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Qué es lo que estaban buscando? Alguien que debía tomar en el ministerio y el apostolado. 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que entró en el ministerio apostólico. ¿Qué es lo que está pasando acá? En un campo natural, veámoslo en nuestro contexto para poder entender esto. Los que trabajan, los que están trabajando en alguna empresa o en algún lugar, los que entran seguramente van a tener que cumplir algún perfil que la empresa esté requiriendo. Recuerdo que cuando me entrevistaban en Aluar era un análisis, otro análisis psicotécnico, perfil y esto, lo otro. Tenía que cumplir un perfil específico que la empresa estaba necesitando. Todos nosotros, por alguna razón, tenemos un currículum como para presentar y decir, tengo este perfil. Y si la empresa no le interesa tu perfil, te guste o no, vas a quedar afuera, vas a quedar descartado porque no cumplís con ese perfil específico que la empresa esté necesitando. Eso pasa en nuestro contexto natural y nosotros entendemos, bueno, quedé afuera porque no daba con el perfil. ¿Y saben qué? En el campo espiritual sucede lo mismo, pero hay algunos que no quieren entender que los requisitos deben ser cumplidos para poder tener el ministerio del apostolado. Hay personas que no aceptan esto. Hay personas que tuercen la palabra de Dios para decir que ellos son apóstoles de Jesucristo. Es como si fuera que alguno se fuera, para dar un nombre nada más de una empresa grande, Aluar. Alguno de ustedes vaya a Aluar, confiando en su experiencia, confiando en su habilidad, y entre en ese lugar y diga, mire, yo voy a ser el nuevo gerente o el nuevo supervisor de este lugar.
O sea, se dan cuenta que no tiene sentido. Es como que vos no podés entrar a un lugar porque vos creés en tu persona que tenés la experiencia, tenés la capacidad para ser un supervisor o para ser el gerente de Aluar. O sea, el dueño de Aluar, si tuviera... vení, te acompaño a la salida y te va a llevar al psiquiátrico posiblemente. Porque no hay forma de que vos entres en un lugar que no se te ha sido llamado y que no ha sido... que no cumplís los requisitos, por más que vos creas que los tenés. Así es lo que pasa en nuestros días, hermanos. Dejan a un lado la palabra de Dios, los requisitos que Dios pone en su palabra para los apóstoles, y entonces al dejar los requisitos se meten en un lugar y dicen ser apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo debía tener. Ustedes pueden decirme si hay alguno en nuestros días que haya visto a Jesús en vida y resucitado. Entonces, si no hay alguien que cumpla ese requisito, por más que se nombre apóstol o se autonombre apóstol, es un falso. Pero si hacemos señales y prodigios, sanamos enfermos y expulsamos demonios, pero no cumplen con el requisito de ver a Cristo vivo y resucitado, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No se trata de lo que puedan hacer, no se trata de las habilidades que tengan, no se trata de las señales que puedan hacer, se trata de que si no cumple con ese requisito, ese puesto no le pertenece. No le pertenece. ¿Y por qué Pablo entonces se llama apóstol de Jesucristo? Porque en ese relato que leímos de Hechos no se lo menciona a Pablo. Mis hermanos, porque Pablo vio a Cristo, al Cristo resucitado. Cristo se le apareció a él y lo comisionó personalmente a él. Lo hemos visto en Hechos cuando estamos leyendo desde el principio. Pero incluso este apóstol Pablo dice ser el último que vio a Cristo resucitado. En 1 Corintios 15, versículo 8 y 9, él viene contando de que Cristo había resucitado y que se le había aparecido a varios y empieza a nombrar a uno, a otro. Y en el 15:8 dice, y al último de todos, habiéndosele aparecido a varios, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos, me apareció a mí. Y escuchen lo que dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él mismo se está considerando como alguien indigno para llevar ese ministerio. Pero sin embargo hoy hay tantos dignos en todos lugares que dicen yo soy el apóstol de Jesucristo. Cuando Pablo dice que él vio al Cristo resucitado como el último y no ser digno, no se siente digno de ser llamado apóstol. Entonces saquen sus conclusiones y sean guiados por el Espíritu de Dios y que su palabra prevalezca por sobre todas las opiniones. Había que cumplir requisitos. Y si alguien lo cumple, podríamos llamarlo apóstol, hasta no se va a cumplir porque ya de alguna manera estos apóstoles que están registrados en la Biblia, estos escogidos al ministerio apostólico, fueron el fundamento, fueron el cimiento de la iglesia. Por más que quieran convencernos, ya no puede haber ese ministerio. ¿Por qué? Porque toda la revelación que nuestro Señor Jesucristo debía dar y debía enseñar, lo dio por medio de los apóstoles. Y el canon bíblico ya se cerró, o sea que la base ya está, el fundamento ya está puesto. ¿Cuántos de nosotros debemos pensar también en un campo natural? Los que tienen casa posiblemente no vean los cimientos que tienen. Si no la hicieron ustedes,
déjeme decirle que abajo de la tierra, abajo del piso, tiene cimientos. Pero vos no podés construir las zapatas como se conoce en la construcción. Ahí abajo hay unas zapatas donde salen las columnas y no podés estar poniendo zapatas arriba hasta el 10º piso. Se pone una zapata, se pone una sola vez y a partir de ahí se empieza a construir. Los apóstoles fueron como esas zapatas, fueron como esos fundamentos en los cuales la iglesia se iba a ir construyendo. Es por eso que en Hechos 2:42 decía que esta primera iglesia que habían creído en el Señor Jesucristo, dice ahí en 42 de Hechos 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Perseveraban, caminaban en la doctrina de los apóstoles, en lo que este ministerio apostólico les estaba enseñando, les estaba transmitiendo. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, estos apóstoles, dice, fueron el fundamento y Cristo la piedra principal. Entonces, mis hermanos, si los fundamentos ya están puestos, yo te he dicho, yo no te puedo convencer de nada, pero yo he sido convencido por su palabra y por el Espíritu Santo que hoy no necesitamos más fundamento del que tenemos en su palabra de Dios. Entonces el ministerio apostólico ya dejó de ser. Sí tenemos la función, como les he dicho, ese término de poder ser enviado, comisionado, ser apóstolos, pero no el ministerio apostólico. Entonces les ruego que si alguno quiere todavía profundizar más la Biblia, yo lo he traído en cortos versículos como para poder tener tiempo, pero la Biblia es específica en eso. Entonces no hay forma de discusión. Yo no voy a discutir con otras personas, yo soy apóstol. Yo simplemente voy a ver si cumple con el requisito. Y si no cumple, es un falso. Es un falso. Un falso que se metió en el aluar diciendo yo soy el gerente. Y no lo puede ser. En el reino de Dios se metió un hombre diciendo yo soy uno de los apóstoles. Cuando ya la revelación está dada. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir que el fundamento es suficiente. Lo que ya los apóstoles han anunciado, dándoles el Espíritu Santo la revelación de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ya ha sido anunciado. Entonces, nosotros debemos basarnos en lo que estos apóstoles han anunciado, porque estos apóstoles no hablaron por su propia voluntad. Escuchen lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 1, del 1 al 4. Escuchen la certeza que tenía el apóstol Juan con respecto a esto. Y nos muestra la doctrina en la cual nosotros debemos persistir. Estos realmente habían sido autorizados y cumplían con los requisitos. Primera de Juan 1, 1 al 4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Cristo. Ellos lo habían visto, lo habían escuchado, lo habían palpado, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, dice ahí el apóstol, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No necesitan otra cosa. Crean en esta doctrina. Crean que Jesucristo fue el enviado de nuestro Dios
Y eso lo anunciaban ellos porque ellos mismos, por medio de Cristo, fueron comisionados a anunciar esta verdad. La doctrina de los apóstoles es lo que sí necesitamos. Es por eso que en otro pasaje dice que en la iglesia Dios ha constituido apóstoles, profetas. O sea, tuvieron primero los apóstoles, los profetas, son los fundamentos. Pero ya no necesitamos más fundamentos que el que está en la palabra de Dios. Así que el Señor nos lleve a contemplar su palabra y su Espíritu de Dios sea quien nos convenza, porque también entendemos que al nosotros filmar estas predicaciones van a ir también a otras personas que posiblemente estén en lugares donde hayan personas que se les paran delante y les dicen, soy el apóstol de Jesucristo. Entonces debemos orar para que estas personas, hermanos, puedan ser sensibles a la palabra de Dios y sea el Espíritu de Dios quien los guíe y nos lleve a un mismo sentir. Porque como decía en la lectura que hoy, hay hermanos todavía allá afuera. Hay hermanos todavía en lugares donde se predican estas cosas, donde aparecen este tipo de personajes. Y debemos orar para que el Señor les haga luz y salgan del engaño. Hasta ahí los minutos que he tomado para poder explicar lo que Pablo dice. Él sí podía ser llamado, por eso es que él se presenta de esa forma, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y sigue diciendo, por mandato de Dios nuestro Salvador, o sea que el segundo tema a tratar será Dios nuestro Salvador. Pablo no había sido encomendado o enviado por algunos hombres. Dice ahí que fue por mandato de Dios, o sea, en el original dice por decreto real. O sea, Dios mismo me ha comisionado el que sea yo apóstol de Jesucristo. Y no creo, mis hermanos, que Pablo se esté presentando de esta forma para convencer a Timoteo de que él era apóstol. Acuérdense que Timoteo vivía con él, caminó con él, era su discípulo. O sea, Timoteo no tenía dudas de que él era apóstol de Jesucristo. Pero posiblemente en esta iglesia, en Éfeso, había quienes eran falsos y estaban poniendo en tela de duda, en tela de juicio, la veracidad de su apostolado. Entonces Pablo quiere animarle a Timoteo para que él tenga la certeza de que él había sido comisionado por Dios, no por ningún hombre, por Dios mismo, en la persona de Cristo. Entonces Pablo dice, por mandato real, era apóstol. Y dice, por mandato real, Dios, por Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. O sea, Timoteo, Dios es tu Salvador, pero también es mi Salvador. Es nuestro Salvador, le está diciendo nuestro Salvador, dice ahí. Pablo conocía, si ustedes recuerdan, el Antiguo Testamento. Él era un erudito en el Antiguo Testamento. Y él había conocido acerca de este Dios de salvación, el Dios que era incluso en el Antiguo Testamento, se manifiesta como el Dios de salvación. Y Pablo sabía de esto por el testimonio del Antiguo Testamento, de los antiguos. En el Salmo 3.8, por ejemplo, hermanos, voy a leerlos para no distraerlos, voy a leer algunos pasajes. Salmo 3.8 dice así, ¿por qué Pablo dice que Dios es nuestro Salvador? Salmo 3.8 dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. Salmo 18.46 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Habacuc 3.18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, Pablo entendía que Dios era el Salvador, que Dios debía salvar a su pueblo. Y esas menciones son del Antiguo Testamento. Y también una mujer llamada María, que había sido instruida también en la ley del Señor, en el Antiguo Testamento, escuchen lo que dice. Cuando ella se presenta con
con su prima y las dos estaban embarazadas. Y dice que Juan, el que estaba en la panza de la prima, empezó como que a dar saltos ahí adentro. Entonces, de darle testimonio de que ahí, que María era bendita entre todas las mujeres, ella dice esto. Lucas 1:46 y 7. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, las mismas palabras que Pablo está diciendo, Dios, nuestro Salvador, María entendía que Dios era su Salvador, Dios, mi Salvador. Y si Dios es el Salvador, ¿qué de Jesús? Porque también se le aplica a Jesús como el Jesucristo nuestro Salvador. Jesús fue el enviado, el medio por el cual cumpliría Dios la salvación que había prometido. Es por eso que en el tercer punto, Jesucristo es mencionado como nuestra esperanza, la esperanza que el ser humano, que la criatura debía tener. Cualquier persona que no tiene esta esperanza, hermanos, es digno de lástima. Pero Pablo está afirmando que Jesucristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, esa esperanza es viva y real. Jesucristo es la esperanza. En Colosenses 1, 26 al 27 dice así, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y escuchen lo que dice al final, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Primera de Juan 3, 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escuchen, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene una esperanza en Él. El sábado, no me acuerdo que justo Esther pusimos El Peregrino, la película El Peregrino, y había una mención cuando él llega a un lugar donde habían unas mujeres y le preguntan a Peregrino, a Cristian, le preguntan, ¿por qué quieres ir al reino celestial, a la ciudad celestial? ¿Solamente para huir de la ira venidera? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué quieren ir al reino celestial? ¿Por qué quieren ir al cielo? ¿Por las calles de oro? Porque va a haber un juicio verdadero, que va a venir un juicio, entonces no, yo no quiero estar en ese juicio, yo no me quiero ir al infierno, entonces por eso quiero ir al reino de los cielos. ¿Solamente por eso quieren ir? ¿Y saben lo que este cristiano respondió? Y le ruego a Dios que podamos todos responder de la misma forma. Dice él, porque quiero ver a aquel que se entregó por mí. Quiero ver a aquel que dio y me amó, entregando su vida por mí. Quiero conocerlo, quiero verlo. Y es por eso que ahí dice que cuando se manifieste Él, le veremos tal cual Él es. Y ese debe ser nuestra esperanza, no solamente por huir de la ira venidera, no solamente porque en el cielo hay calles de oro y hay una morada que nos espera. Nuestra morada es nuestro Señor Jesucristo y nuestros corazones deben estar deseosos, esperando el cumplimiento de su promesa, porque aquel que prometió lo cumplirá, el estar frente a Él y verle cara a cara. Hermanos, eso debe ser nuestra esperanza, de verle
a Él, a nuestro Salvador, aquel que murió en una cruz, aquel que se entregó por nosotros, aquel que nos amó con un amor eterno. Esa debe ser nuestra esperanza. Yo le doy gloria a nuestro Dios mientras leía estos pasajes, este versículo, Dios nuestro Salvador y Cristo nuestra esperanza. Cómo Dios ha estado obrando en la persona de Cristo para que junto al Padre pudiera ser posible nuestra salvación. Dios el Padre envió a su Hijo para que nosotros tengamos salvación y tengamos esperanza. ¿Y qué del Espíritu Santo podrá decir alguno? ¿Y el Espíritu Santo, mi hermano o mi hermana, si te preguntas, ¿y qué del Espíritu Santo? Déjame decirte esto. Si entiendes que Dios es tu Salvador, si entiendes que Cristo es tu esperanza, si crees en eso, si entiendes esto, si crees y lo puedes abrazar, déjame decirte esta verdad, el Espíritu Santo ya actuó en tu vida. El Espíritu Santo estuvo ahí moviendo todo, sacando ese corazón de piedra sin que vos lo vieras, para que vos pudieras creer en esta verdad. O sea que el Padre envió a su Hijo y su Hijo envió al Espíritu Santo para que Él obrara en nuestros corazones y nos convenciera de que Dios es el Salvador, de que de Él proviene la salvación, que Cristo es nuestra esperanza. Y si lo crees es porque el Espíritu ha obrado en tu vida. Porque esto no se entiende con la mente, esto se entiende con el Espíritu. Esto se entiende cuando Él ha podido obrar en nuestros corazones y nos ha resucitado de tal forma porque podemos entender lo que antes para nosotros era locura. Entonces sí, el Espíritu Santo también está ahí. Dios actúa en sus tres personas, Dios actúa para poder redimirnos, para poder salvarnos. Y por último, hermanos, en este saludo inicial, también podemos ver cómo Pablo se maravillaba, hermanos, de que Dios, este Dios grande, este Dios poderoso, este Cristo manifestado en gloria, lo hubiesen elegido para una tarea específica, de llevar su evangelio. Dos veces ahí en el principio, en el saludo inicial dice, Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Él estaba maravillado que este Dios trino, sin que Él lo mereciera porque era perseguidor, no era digno de ser llamado apóstol, no era digno de que lo eligieran. Él era más bien el primero que debía haber sido exterminado, pero Dios, Él estaba maravillado de que este Dios lo hubiera elegido. Mis hermanos, ese mismo Dios, ese mismo Cristo, es el que nos llamó, es el que nos salvó. Ese mismo Cristo es nuestra esperanza. ¿Estás maravillado de ser parte de su pueblo? ¿Estás maravillado de saber que este Dios grande, creador de todas las cosas, te haya elegido? ¿Por qué me habrá elegido? ¿Habrá visto? No. Él simplemente por obra y gracia, porque a Él le plació, no por ustedes, sino por mí, dice el Señor, los ha elegido. Entonces nuestro corazón, nuestro ser debe entender esta magnitud de haber sido elegido por nuestro Dios. Cualquiera se puede gozar de que entró a trabajar en los molinos. Cualquiera se puede gozar en lo humano de decir, entré al lugar. Mis hermanos, el Dios del mundo los ha elegido. El Dios del mundo los ha llamado. Ni siquiera el presidente los está llamando a ser partícipes de su gobierno. El Dios del universo, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, los ha elegido. Él los ha escogido. Un hermano dice, si uno pudiera llegar a esa seguridad de ser enviado de Dios, que nosotros somos enviados de Dios, dice este hermano, tendría un nuevo esplendor en su vida,
porque por muy humilde que fuera su papel, estaría al servicio del rey. No importa lo que hagas sirviendo a tu Dios, a tu rey, estás sirviéndole a Él. Entonces nuestro corazón debe derretirse en su presencia y decir, wow, ¿quién soy yo para que tuvieras memoria de mí? Pero Él en su misericordia ha tenido memoria y te ha hecho partícipe de su reino. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el cual toda rodilla se doblará. Nos ha llamado, nos ha escogido. Entonces, mis hermanos, nuestra vida en esta tierra, nuestra vida en Puerto Madryn, no podría ser aburrida si entendemos la magnitud de esta grandeza. No podría ser aburrida ni siquiera ociosa. Porque si miramos y meditamos atentamente, allá afuera, hermanos, hay un mundo entero que debe escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un mundo entero en nuestro alrededor. Hay un mundo entero en nuestro barrio. Hay un mundo entero en nuestra ciudad. Incluso entre Trelew. Hay un mundo entero que debe ser manifestado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No fue cualquiera, hermanos. No fue cualquiera. A ustedes no los ha llamado un hombre. No los ha llamado un hombre. Los ha llamado el Señor Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Salvador, y Jesucristo, nuestra esperanza. Por último, mi amigo, si estás todavía sin Cristo, si todavía esto no te mueve, si todavía para vos esto es una locura, lo que estoy hablando es decir, este está loco, está como que habrá estado leyendo. Mi hermano, os digo, mi amigo, vos en esta mañana has escuchado que Dios es el Salvador, que de Dios viene la salvación. Entonces no intentes salvarte a vos mismo. No intentes hacer méritos para ganarte la salvación. No intentes hacer nada porque te vas a cansar. Porque de Dios es la salvación. ¿Y sabes qué? Y si estás sin Cristo, es que eres digno de miseria, eres digno de lástima. Estás perdido. No tienes esperanza. Estás sin esperanza, estás sin Dios, no hay esperanza para vos. Pero has escuchado en esta mañana que Cristo es nuestra esperanza. Entonces es el único en el cual vos podrías encontrar la salvación. O sea, por medio de Él, creyendo en Él y arrepintiéndote de tu pecado, vos serías adoptado a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la única esperanza que tienes. Sí, para salvarte de la ira venidera. Sí, para ir al reino de los cielos. Pero como le he dicho a mis hermanos, para que un día puedas ver a aquel que murió por vos en la cruz, por tus pecados. Entonces, mi amigo, no tienes esperanza, no tienes a Dios, debes creer en Cristo. Él es la esperanza para cada uno de nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Solo Cristo puede darte esa esperanza, porque Cristo murió y resucitó para que nosotros podamos esperar en Él. Así que te ruego que consideres estas palabras. Joven, niño, adulto, que puedas derramar tu corazón en el Dios de la salvación, en el Cristo de tu esperanza. No podrás salvarte. Entende esto, por favor. No podrás salvarte por tu propia cuenta. Nadie lo puede hacer, porque la salvación es del Señor. Nuestro Dios es el Dios de la salvación.